Buenos días, mis amados hermanos de Muralillo. Qué gusto de estar con ustedes. Y qué gusto de ustedes estar conmigo. Y gusto de estar con cada uno de ustedes. Vamos a orar para que el Señor bendiga el tiempo de la palabra. Amén. Señor bendito, te alabamos y te damos gracias porque tú nos das el maravilloso privilegio, Señor, de poder estar juntos en tu presencia este día domingo, el primer día de la semana. Y hoy, Señor, recordamos tu gracia, tu perdón, tu misericordia. Hoy recordamos, Señor, que tú nos has amado y has entregado a tu Hijo para salvarnos. Y hoy recordamos que tu Hijo, nuestro Señor, está resucitado en la gloria, Señor, y intercede por nosotros, y un día nos vendrá a buscar. Un día vendrá, Señor, en su gloria a rescatarnos, Señor. Que podamos regocijarnos en esa verdad, que podamos, Señor, alegrarnos. Te pedimos, Señor, que tú seas obrando poderosamente hoy día por medio de tu palabra. Necesitamos, Señor, que tú seas obrando en nosotros. Necesitamos que tú seas, Señor, transformando nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros deseos, nuestros anhelos. Señor, tú seas transformándonos para poder, Señor bendito, vivir una vida consagrada a ti. Señor, estamos en este tiempo aprendiendo acerca de la evangelización, acerca de nuestro deber como iglesia, Señor, y como creyente de predicar el Evangelio. Te pedimos, Señor, que tú seas obrando en nosotros un corazón que ame y comprenda la necesidad de los perdidos. Un corazón, Señor, que anhele la salvación de otros. Un corazón que se entristezca y se duela por el pecado y por la perdición que muchos, Señor, en la cual muchos están, que no conocen tu verdad, que no conocen tu evangelio. Te pedimos que nos ayudes a que podamos, Señor, tener un corazón lleno de amor hacia aquellos que se pierden, primeramente por nuestros conocidos y familiares, pero también por toda persona que tú pongas en nuestro camino, Señor. Danos un corazón dispuesto a predicar el evangelio. Quita de nosotros todo temor, quita de nosotros toda pesadez, quita de nosotros todo amor por el mundo y todo lo que nos esté distrayendo, toda amargura del corazón, todo resentimiento, que tengamos un corazón puro, Señor, para así entregarnos a tu obra, a lo que tú quieres de nosotros, Señor. Ayúdanos y transfórmanos, Señor, por medio de tu palabra, Señor, sé limpiándonos por medio de tu palabra, sé instruyéndonos, Señor, sé perfeccionándonos y capacitándonos para toda buena obra, sé quitando todo ídolo, sacando a la luz todo pecado, toda idolatría, y purificando nuestra vida y nuestros corazones, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros y queremos escuchar tu palabra con gozo y con alegría, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos, bienvenidos a todos. Es una alegría poder estar aquí compartiendo la palabra y poder tener este tiempo de adorar juntos al Señor. Y lo más importante que podemos hacer en la semana se encuentra en este momento. Lo más importante que podemos hacer en la semana es lo que estamos haciendo ahora. Nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestros emprendimientos, nuestras actividades familiares son todas cosas que vienen de parte de Dios. Dios nos da el trabajo, Dios nos da la vida, nos da la familia, nos da la capacidad de la creatividad para hacer negocios, para trabajar, para estudiar. Son cosas con las cuales debemos glorificar a Dios en cada momento de nuestra vida. Pero adorar a Dios en el día del Señor, junto con su amada iglesia, es lo más importante que debemos hacer. Lo más importante que queremos esta semana. ¿Amén, hermanos? Amén. Muy bien, ¿estamos hablando de qué tema? ¿Quién se acuerda del tema que estamos hablando? Que estamos meditando que comenzamos la semana anterior. A ver, digo. Evangelización. Muy bien. Una iglesia evangelizadora. La semana anterior vimos que la necesidad más importante de las personas, ¿cuál es? A ver, díganme ustedes, ¿cuál es la necesidad más importante de las personas? ¿Qué dice mi hermano Alberto? ¿Cuál es la necesidad más importante de las personas? Vamos, mi hermano. No, de las normales, no anormales como nosotros. Sí, normales, las personas que naturales, digamos, no espirituales. O sea, para
Como hablábamos del domingo pasado, Sí, lo importante es la palabra por medio de ellos. Se reconocen que somos pecadores y pasar la solución. muy bien, muy bien. Entonces, según lo que dijo nuestro hermano Alberto, ¿cuál es la necesidad más importante de todas las personas, mi hermana Jenny? Muy bien, ¿ya? Que conozcan a Jesucristo como el Salvador. O podríamos decirlo de otra manera, la necesidad más importante de las personas es la salvación, ¿no es cierto? La salvación. ¿Se acuerdan que vimos que cuando evangelizamos, cuáles son algunas cosas de las que no es evangelizar? ¿Quién se acuerda? Algunas de las cosas que no es evangelizar. ¿Qué es lo que no es evangelizar? ¿Ya? A veces hay cosas que nosotros hacemos, pensamos que estamos predicando el Evangelio, pero no es predicar el Evangelio eso. Yo di una lista, ¿se acuerdan? Por ejemplo, cuando le decimos a alguien, a algún familiar, vecino que no conoce al Señor, tranquilo, confía en el Señor, que Él te va a ayudar en tu problema. ¿Eso es bueno o no? Sí, es bueno, ¿no? ¿Pero es evangelizar? No, evangelizar no es eso. Hablar a la gente acerca de que confía en el Señor para sus problemas es bueno, pero no es evangelizar, porque ¿qué le falta? Todavía la persona no sabe cómo ser salvo. ¿Qué otra cosa? A ver, ¿quién se acuerda? Uh-huh. Exacto, muy bien, Alejandrita. Exacto, muy bien. Es correcto decirle a la gente lo que la palabra enseña, pero aún no le hemos dado el mensaje de salvación. Aún no le hemos dicho cómo ser salvos. ¿Estamos claros? Muy bien, gracias Alejandra. Muy bien. ¿Ok? Cuando le decimos a la persona, cuando le hablamos acerca de la existencia de Dios, le decimos, bueno, hay un Dios que nos creó, que nos ama, es bueno, pero eso no es evangelizar. Amén, amén. Muy bien. Eso hay que hacer. Muy bien. Entonces, vimos que había muchas cosas que no es evangelizar. ¿Qué es lo que es evangelizar entonces? Yo di una definición y la voy a repetir. Escuchen atentamente. ¿Están conmigo o no? Dice así. Evangelizar, escuche, porque de esto nos vamos a entrar hoy día. Evangelizar es enseñar la buena noticia de salvación con el propósito de que las personas experimenten un verdadero arrepentimiento y desarrollen una auténtica fe en el Señor Jesucristo. La semana anterior explicamos esta definición un poco y vimos que el propósito por el cual debemos evangelizar es que predicar la palabra para que la persona se arrepienta y llegue a creer en el Señor. Llegue a tener una verdadera fe que se manifiesta en un cambio de vida. ¿Me comprende? Entonces, ahora, el punto es que muchas veces no evangelizamos, no predicamos el evangelio a otros, porque no sabemos qué es evangelizar. A veces hemos sido influenciados quizás por la forma de evangelizar de otras personas y pensamos que tenemos que hacer lo mismo. Cuando yo me acuerdo que conocí a mi esposa Silvana, ella era misionera en Chile, estaba ayudando en una iglesia a ella y un día nos encontramos con unos jóvenes que habían salido del mismo instituto bíblico donde ella estudió en Argentina y eran chilenos y fueron a visitarle donde ella trabajaba en Chile y yo también estaba ahí y salimos a evangelizar y estos jóvenes recién salidos del instituto bíblico y mi esposa también con la experiencia que ella tenía, yo veía cómo ellos evangelizaban y veía que ellos predicaban el evangelio y una persona hacía la oración para recibir a Cristo. Después predicaba el evangelio a otra persona y la persona hacía la oración para recibir a Cristo. Yo quedé fascinado, tantas personas, cómo respondían. Entonces yo empecé a querer evangelizar de la misma manera. Y a veces yo me sentía frustrado porque la gente no quería hacer la oración. O a veces yo también, por otra parte, me sentía feliz cuando una persona hacía la oración, sin darme cuenta de que a lo mejor la persona no había entendido nada. ¿Me comprende? Entonces muchas veces para mí evangelizar fue algo muy difícil porque yo pensaba evangelizar como hacían otros. Yo quería conseguir lo que otros conseguían. Pero resulta que no. Nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios y a ver cómo la palabra de Dios dice que debemos predicar el evangelio. Cómo la palabra de Dios dice que nosotros debemos compartir las buenas noticias de salvación.
Entonces, esta definición que les acabo de leer y que vamos a volver a leer, esta definición está extraída de las verdades que se encuentran en la Escritura. Es decir, usted no va a encontrar en la Biblia una definición, sino que la definición está por toda la Biblia. ¿Me deben entender? Es como, por ejemplo, definamos la doctrina de la Trinidad. ¿Se acuerdan de la doctrina de la Trinidad? ¿Qué dice la doctrina de la Trinidad? Dios es un Dios. Podríamos definirlo de esta manera. Esta puede ser una definición. Dios es un Dios que existen tres personas que comparten los mismos atributos. ¿No es cierto? Porque no son tres dioses, ¿no? Es un solo Dios. Pero que existe en tres personas que comparten los mismos atributos. Bueno, esa definición no está en la Biblia, pero se desprende de lo que la Biblia enseña. En una parte de la Biblia Dios me enseña que Dios es uno. En otra parte de la Biblia Dios me enseña que Él habla, cuando crea al hombre, habla en plural, como hablando de que en Él existe más de una persona. En otra parte de la Biblia me habla de un Padre, de un Hijo y de un Espíritu Santo. En otra parte de la Biblia me dice que al Padre hay que adorarle. En otra parte de la Biblia me dice que al Hijo hay que adorarle. En otra parte de la Biblia me dice que cuando mentimos a Dios, mentimos al Espíritu Santo. En otra parte de la Biblia menciona a Jesucristo perdonando pecados, cosa que puede hacer solo Dios. Entonces, en toda la Biblia encontramos estas verdades, entonces nosotros las estudiamos, las encontramos y después damos una definición. ¿Me doy a entender? Lo mismo es con la evangelización. Aquí dice, evangelizar es enseñar las buenas noticias de salvación con el propósito de que las personas experimenten un verdadero arrepentimiento y desarrollen una auténtica fe en el Señor Jesucristo. Esta definición se encuentra alrededor de toda la Biblia. En una parte de la Biblia nos habla de evangelizar como una obra de enseñar, de predicar, de exponer. En otra parte me dice que el evangelio son las buenas noticias de salvación. En otra parte de la Biblia me dice que esas buenas noticias son de Jesucristo, que murió y resucitó. En otra parte de la Biblia me dice que cuando se evangeliza, se llama a la gente a arrepentirse. En otra parte de la Biblia me dice que la gente es llamada a creer en el Señor. Y en otra parte de la Biblia también me dice que hay algunos que tienen un verdadero arrepentimiento y otros tienen un falso arrepentimiento. En otra parte de la Biblia me dice que hay algunas personas que tienen una verdadera fe, pero hay otros que tienen una falsa fe. Entonces, acumulando todo eso, llegamos a esta definición. ¿Me comprende? Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es que vamos a estudiar en detalle esta definición. Vamos a resumir. Evangelizar es enseñar. Hagamos una cosa. Repitan después de mí. Evangelizar es enseñar las buenas noticias de salvación, con el propósito de que las personas experimenten un verdadero arrepentimiento y desarrollen una auténtica fe en el Señor Jesucristo. Muy bien, entonces vamos a ir viendo cómo la Escritura, cómo esta definición se desprende de la Escritura. Vamos a ir viendo cada una de estas partes. El entender esta definición nos va a ayudar a entender de mejor manera qué es evangelizar y cómo debemos hacerlo. ¿Me doy a entender? Entonces, la primera cosa que vamos a ver aquí es que evangelizar es enseñar. Enseñar. A mí me encanta el Ecuador cómo utilizan la palabra enseñar. Allá en Chile, cuando alguien se compra un celular, uno dice, a ver, muéstrame tu celular. Pero aquí en Ecuador se dice, enséñame tu celular. O si se dice así, ¿no es cierto? Yo veo a la gente que dice, enséñame. ¿Qué? ¿Quiere que te explique cómo funciona? ¿Quiere que te dé una clase de cómo funciona la red 4G, 5G? No, que me lo muestres. ¿Me comprende? ¿No es cierto? Sí se enseña, ¿no es cierto? Y se utiliza en muchas partes de Latinoamérica. En Chile no es muy común que alguien hable de enseñar como demostrar algo, ¿no? Me compré un auto, a ver, enséñamelo. No, allá en Chile no se dice eso, se dice muéstramelo, ¿me comprende? Pero la palabra enseñar, entre otras cosas, es mostrar, es dar a conocer algo, información, objetos, experiencias, ¿me doy a entender? Entonces, el evangelio en primer lugar es enseñar. Ahora, esto es muy importante porque el evangelio no es la evangelización, mejor dicho, la evangelización, no el evangelismo. La evangelización no es convertir a las personas, es simplemente enseñarles. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, usted tiene una persona en su familia que no conoce al Señor, usted puede compartirle el mensaje de lo que dice la palabra, usted puede enseñar lo que dice la Biblia,
pero usted no va a convertir a esa persona. De modo que, mire, entiéndeme, no se sienta mal si esa persona no se convierte o no se convierte todavía, porque no es su responsabilidad convertir a la gente. Esa es la responsabilidad de Dios. La responsabilidad suya es compartir el mensaje de salvación, enseñar. ¿Me doy a entender? Es como en la escuela, ¿no? Aquí todos los profesores que están aquí saben. Es como en la escuela, los maestros enseñan a los niños y se esfuerzan por hacerlo de la mejor manera, pero al fin y al cabo es responsabilidad del niño, del alumno o del joven aprovechar lo que se le enseña, ¿no? De modo que la responsabilidad del maestro es tener la tranquilidad de que ha cumplido bien con su labor de enseñar correctamente, con paciencia, con sabiduría. Pero de ahí es la persona responsable. Entonces esto es algo que nos ayuda a desprendernos de una carga y de una preocupación. No nos sintamos culpables por si alguien no se convierte, porque no es nuestra labor convertir, eso lo hace Dios. Pero nosotros sí debemos asumir la responsabilidad ¿de qué? ¿De qué? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Enseñar. Entonces, vamos a ver algunos textos de la Escritura. Le invito a que vaya primero conmigo. Vamos a ver algunos textos. Esto va a ser una predicación expositiva de varios textos. ¿Ya? Primera de Timoteo 2:7. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Por favor, mis apreciados hermanos. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 7, ¿ya? Primera de Timoteo 1, 2. Del 1 al 7, ¿qué dice? Dice la palabra, el apóstol Pablo le está aquí enseñando a Timoteo. ¿Y qué le dice? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Primera Timoteo 2, capítulo 2, versículo 1. Por los reyes y por los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Muy bien, entonces Pablo está diciendo que se debe orar por todas las personas, porque Dios quiere la salvación de todas las personas. Podremos interpretar eso como que Dios quiere la salvación de todo tipo de personas, o que Dios quiere, en su corazón tiene planeado, o quizás tiene el deseo de que todos sean salvos. Sabemos que no todos serán salvos, pero no importa, eso no es nuestro problema. ¿Me comprende? Pero Él tiene el deseo de que la gente se salve o no. ¿No es cierto? Y Él quiere que oremos. Justamente por eso el desafío de la oración. Espero que haya traído su lista. ¿Se olvidaron de la lista? No se olviden, ¿eh? Yo traje mi lista y la tengo en digital. Aquí. Entonces, por eso es bueno orar por la salvación de otros. Y aquí dice, ¿por qué razón debemos orar? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Entonces Pablo está hablando del Evangelio aquí. Pablo está hablando, hermano, está diciendo, miren hermanos, el Señor Jesucristo se entregó para salvar a los hombres. Por esta razón yo fui constituido apóstol, predicador, y también dice maestro. Entonces, maestro, él se ve a sí mismo como un maestro de los gentiles. Entonces, él ve la evangelización no como un vendedor que quiere convencer y vender un producto a alguien, sino como un maestro que deja que Dios hable. Entonces, ¿ve la diferencia? Cuando evangelizamos no somos vendedores, somos maestros. ¿Me comprende? A veces yo me sentía así cuando yo evangelizaba, como un vendedor. Otro más que quiere ofrecerle algo a la gente. Uno ofrece una cosa, otro ofrece otra cosa, y yo ofrezco a Jesucristo. ¿Y cuál es el propósito del vendedor? De demostrar el producto y lograr que se concrete la venta, ¿no es cierto? Si el vendedor no se queda contento con haber mostrado el producto
El vendedor siente que ha cumplido su trabajo cuando logra una venta. ¿Me doy a entender? El vendedor dice aquí, mire, le vendo este hermano, mire, hermano anciano, usted anciano de la iglesia, mire, este producto le va a ayudar a recoger la ofrenda, mire, bien bonito, es hecho artesanalmente, mire cómo sería su iglesia con este alfolí. Le daría otro estatus a su iglesia. Ya, cómpremelo y lo vende. Ya, muy bien, logré. Pero si yo como vendedor no logro una venta, yo no he cumplido mi propósito. No, nosotros no somos vendedores. Nosotros somos maestros. La diferencia es que el vendedor busca lograr una venta. El vendedor logra exponer el conocimiento. La función del vendedor es que la gente compre. La función del maestro es explicar lo mejor posible. Entonces, nosotros no somos vendedores. La venta, por así decirlo, que es cuando alguien se convierte, eso lo hace Dios. Dios se encarga de transformar el corazón de la persona. Dios se encarga de hacer que la persona se arrepienta y que tenga interés en escuchar la verdad. Dios es el que imparte la fe. Nosotros simplemente somos maestros que impartimos el conocimiento. ¿Me doy a entender? ¿Ve la diferencia? Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Nuestra labor es sencilla. Enseñar. Predicar el evangelio es enseñar. Es sentarse con una persona y enseñarle. O comenzar a leer uno de los evangelios con alguien y de poquito, de lo poco que sabemos o de lo mucho, ir explicando y la palabra de Dios va a ir obrando. Y Dios se encargará de concretar el negocio, por así decirlo. Dios se encargará de que la persona se convierta. ¿Sí me doy a entender o no? ¿Están conmigo o no? Entonces, ¿cómo se veía Pablo él? Como un maestro. Entonces vamos a ir a otro texto de la Biblia donde vemos cómo Pablo pone en práctica esto de ser maestro. Hechos de los Apóstoles 19, del 8 al 10. Hechos de los Apóstoles 19, del 8 al 10. Y entonces vamos a ver aquí, esto lo vimos hace poco, ¿no? Cuando pasamos por ahí, Pablo se encuentra en Éfeso. Interesante porque Éfeso es una de las 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis. Llegó a ser una iglesia muy conocida, ¿no? Y entonces aquí nos muestra cómo Pablo predicó el evangelio en la ciudad de Éfeso. ¿Sí están conmigo? ¿Los Maldonados también están conmigo? Muy bien. ¿O están contra mí? ¿No? ¿Es Julián está contra mí? ¿Sí? ¿No? Allá. Muy bien. Hechos 19, versículo 8. ¿Qué dice aquí? Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo, o sea, con valentía. Mire, entró en la sinagoga. Vamos a entender un poquito esto lo he explicado, pero la sinagoga era el lugar donde los judíos se reunían a leer la ley de Dios. Mire hermanos, ellos todos los sábados se reunían a leer los mandamientos, lo que debemos, lo que no debemos hacer. De una manera semejante, nosotros nos reunimos todos los domingos, pero no para eso. También, pero principalmente para recordar una vez más que Cristo murió por nosotros y que resucitó. Mire, yo me levanté con gozo hoy día. Le voy a ser honesto, hermano, yo le voy a hablar desde mi corazón. ¿Todos nosotros estamos luchando con el pecado o no? Obviamente hay pecados que descalifican, ¿no? Hay otros que no descalifican para ser pastor, pero yo como pastor trato con la ayuda del Señor mantenerme en lo que Dios quiere de mí y no ser descalificado, pero también lucho con pecados, lucho con sentimientos, con amargura, con muchas cosas, ¿me comprende? Pero ¿sabe que yo estuve mal esta semana? No estuve muy bien, me fue difícil, no me sentía bien, pero ¿sabe que hoy día en la mañana cuando abrí mis ojos, yo me acordé que hoy día era el día del Señor? Y un pensamiento lleno de gozo vino a mi corazón. Hoy es el día en que recuerdo que el Señor me perdonó. Hoy es el día en que recordamos que el Señor entregó a su Hijo por nosotros. Hoy es el día en que celebramos la salvación del Señor. Entonces yo me alegré porque dije, a pesar de que yo estoy todavía en un proceso de santificación y todavía me siento mal porque hay veces que no honro al Señor como debiera y todavía aquí hay cosas en mí que deben cambiar, yo me alegro porque hoy día recuerdo que a pesar de todo, Cristo ya me perdonó. ¿Amén? Bueno, volvamos entonces a la sinagoga. En la sinagoga se reunían los judíos y recordaban la ley de Dios, pero ellos esperaban al Mesías, esperaban.
Y muchos de ellos no sabían que Jesucristo era el Mesías. Entonces, ¿qué viene? Viene Pablo y va a la sinagoga y como él era un maestro judío, le daban el lugar para que él enseñe. Y él comenzó, se le dio la palabra, seguramente había el encargado de la sinagoga, que era así como el hermano Juanito, ¿no? El anciano acá. Él leía, el principal de la sinagoga leía, pero como estaba invitado Pablo, ¿no? Le decía, maestro Pablo, por favor, denos una palabra, denos algo. Se separaba el hermano y daba una enseñanza. Así era cuando venía algún judío, ¿no? Más si era un rabino, un maestro. Como el Señor Jesucristo, incluso cuando él visitó la sinagoga, no solo se le dio la oportunidad de hablar, sino que le dijeron, mira, hoy nos toca la lectura, ¿no? De Santiago 5, que toca, no importa, la otra semana, ya, Santiago 3, ya, por favor, Jesús, ¿puedes tú dar la lectura? Entonces, él dio la lectura y enseñó, ¿me comprende? Entonces, en la sinagoga se le daba la oportunidad a cualquier judío, especialmente si era maestro, que si estaba de visita, diera una palabra de enseñanza, ¿no? Algo para el pueblo, ¿no? Entonces, se le dio la oportunidad a Pablo y Pablo comienza a predicar el Evangelio. ¿Pero cuánto tiempo predica el Evangelio? Miren lo que dice acá. ¿Cuánto dice? 3 meses, miren lo que dice. Entrando en Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Miren lo que hace Pablo. Cuando hablamos de una labor de enseñanza, eso también implica, primero, que nosotros nos convertimos, ¿no es cierto? Pero también implica un trabajo que tiene que tomar su tiempo. Por ejemplo, mire, imagínense que yo tengo a mi hija Yuli, y no la traje hoy día lamentablemente, y le digo, Yuli, siéntate conmigo un rato. Entonces yo le siento y le explico, mira Yuli, le voy a explicar la importancia de lavarse los dientes todos los días, ¿ya? ¿Me doy a entender? Entonces yo le siento un rato y le explico, ¿no? Mira, hay microbios que se llaman caries, se producen las caries, los microbios dañan los dientes, por eso tú debes lavarte los dientes todos los días. Y imagínense que yo después de eso le digo, Yuli, levántate. Y la Yuli se para, le digo, ponte la mano en el corazón, y la Yuli se pone la mano en el corazón. Repite conmigo. Y repiten conmigo. Desde el día de hoy, prometo, lavarme los dientes todos los días. Listo, ya. ¿Usted cree que por eso la niña se va a lavar los dientes todos los días? ¿Usted cree que ya, como ya hizo ese compromiso, no? ¿Sabe lo que tiene que pasar para que la Yuli se lave los dientes todos los días? ¿Cuántas veces tengo que enseñarle? ¿Una sola vez es suficiente? Muchas veces. ¿Cómo tengo que enseñarle? Tengo que sentarme con ella a explicarle, pero también tengo que ir con ella y decir, ya, llegó la hora de lavar los dientes, vamos a lavar los dientes juntos. Y vamos y nos lavamos los dientes juntos. Y así digo, por varios días, ¿me comprende? ¿Hasta qué? Hasta que finalmente ella va a adquirir la convicción de que se debe lavar los dientes todos los días, ¿me comprende? Es como para enseñar a leer y a escribir. Mi esposa le enseñó a escribir a la Yuli. Para enseñarle a escribir a la Yuli tuvo que pasar harto tiempo, porque de primera la Yuli no le veía la importancia a leer realmente. Ella se demoró en aprender a leer y nosotros no tenemos problema con eso porque queremos que aprenda por convicción, hasta que ella empezó a ver la necesidad de aprender a leer. Y ahí mi esposa un día, otro día, una semana, otra semana, después de algunos meses, ya la Yuli sabe leer y escribir solita. Entonces, mire, muchas veces nosotros no somos muy efectivos en predicar el Evangelio, porque nos reunimos con algún familiar o alguien y le predicamos y nada más. Y ya después, hasta nos enojamos porque la persona no se convierte. Déjeme hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se convirtieron a Cristo y llegaron a arrepentirse y creer en Cristo la primera vez que le predicaban el Evangelio? La primera vez que usted escuchó el Evangelio. ¿Cuántos de ustedes tuvieron que escuchar muchas veces la palabra de Dios, muchas veces el Evangelio para llegar a convertirse? ¿Cuántos de ustedes? A ver, levante la mano. Ya, la Alejandra, el hermano Juanito. ¿Quién más? Muy bien, ya. ¿Y usted la primera se convirtió? Entonces, pues, levante la mano, pues. Caramba. ¿Usted también? Ya. Yo tenía un hermano, el que me discipuló a mí, él se convirtió la primera vez que le predicaban el Evangelio. Pero es un caso excepcional. ¿Me comprende? Dios obra de diferentes maneras, ¿no? Hay personas que se han convertido leyendo folletos, pero ojo, no es que esas personas que he mencionado con mi amigo, y hay una persona que me ve y dijo, yo me convertí leyendo folletos, pero no es que se convirtió hace rato, es que leyó el folleto y eso le llamó la atención, entonces comenzó a escuchar la palabra, ¿me comprende? Prácticamente nadie se convierte por una sola vez que le prediquen. Ni siquiera nadie se convierte porque una sola persona le predique. Generalmente Dios usa
un equipo de personas. Por ejemplo, mire, yo decía esta alusión. ¿Se acuerdan cuando predicábamos el Evangelio en la calle? ¿Se acuerdan de la Llenita? No, la Llenita me acompañaba, te gustaba entregar folletos en la calle, ¿se acuerdan? Y yo predicaba el Evangelio y ¡pah! Ustedes también entregaban folletos y predicamos. ¿Se acuerdan, hermano? Usted iba también, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Mire, de pronto yo estoy predicando el Evangelio en la calle. Y resulta que pasa un vecino y escucha. Y entiende. ¿Y sabe lo que va a decir él? Ahora entiendo lo que mi hermano que vive en Quito tanto tiempo me estaba diciendo. Esto es una suposición, pero esto pasa. Esto ha pasado con casos reales. Con nosotros ha pasado. De pronto una persona escucha y ahí entiende lo que sus familiares que también son cristianos le han predicado por tanto tiempo. Y entonces esa persona dice, ahora voy a comenzar a ir a la iglesia de mi hermano. No es que viene a la iglesia, no es que porque entendió el Evangelio va a venir con nosotros. ¿Me comprende? Entonces Dios ocupa a muchas personas. Pero Dios también, cuando habla de enseñar, habla de que es un trabajo. Pablo, ¿cuánto tiempo estuvo enseñando? 3 meses. Solo eso, miren lo que pasó. Sigamos avanzando. Avanza como avanza ahí en Ecuador. Versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Finalmente, ¿cuánto tiempo más predicó Pablo en Éfeso? Dice que en la sinagoga algunos no quisieron escuchar, y entonces él se fue, pero se fue llevando a los que creían en Cristo. Y se fue a enseñar en la casa de uno llamado Tirano. ¿Cuánto tiempo enseñó ahí el Evangelio? 2 años. 2 años. Cuando nosotros plantamos esta iglesia, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de los Maldonados, no? Tuvimos más de 1 año entero yendo los domingos, ¿se acuerdan? A su casa. ¿Y sabe lo que enseñé yo? El Evangelio. El Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. ¿Se acuerdan, hermana Miriam, que usted empezó a ir? Yo enseñaba el Evangelio. Siempre hablaba la salvación. Siempre llamaba a que se arrepientan. Siempre llamaba a que creyeran. No estoy diciendo que cada uno de nosotros se va a demorar 2, 3 meses, 1 año para predicar a alguien. No. Puede ser menos, puede ser más. Lo importante que entendamos, miren, para predicar el Evangelio a alguien, tenemos que estar dispuestos a tomarnos el tiempo de compartir con esa persona una y otra, de hablarle, de estimularle, de animarle a que crea en Cristo, de explicarle, de mostrarle, de contarle nuestro testimonio también, una y otra. ¿Me doy a entender? ¿Sí me doy a entender o no? Una de las maneras más sencillas de evangelizar y más efectivas, ¿sabe lo que es? Comience a leer la Biblia con alguna persona que no conoce al Señor. Puede ser un familiar, pueden ser hijos, puede ser un compañero de trabajo. Comience a leer uno de los evangelios. ¿Me comprende? Digamos, usted tiene un compañero y usted le dice, usted es cristiano, usted un día le dice, ¿sabe que quiero hablar contigo? Esto es muy importante. Pedir permiso es lo que le decía, ¿no? Me gustaría, ¿me puedes dar unos minutos para explicarte algo? Ya, dice el compañero, mira, yo quiero decirte algo, yo soy cristiano. Y quiero que tú sepas que eso. Resulta que todos somos pecadores, pero la palabra dice que Cristo vino a salvarnos. Y ahí te puede citar la Escritura, nos dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes qué? Algo importante que tú debes saber, tú estás hablando con un compañero, ¿no? Le dice que tú puedes tener tus pecados perdonados, que el Señor es bueno y misericordioso, y Él entregó a su Hijo para salvarnos. Y el vecino dice, mira, interesante, no había escuchado eso antes. Y uno le dice, ¿te gustaría de pronto, si tú quieres, podemos conversar de esto otra vez? Ya, dice el vecino, en algún momento. Entonces usted ora al Señor y busca otro momento. ¿Qué tal? Dice, ¿has pensado lo que hablamos la otra vez? Sí, dice, algo estoy pensando. ¿No te gustaría de pronto que pudiéramos conversar de esto o leer la palabra juntos? O de repente hay alguien que dice, ¿sabes qué? Me llamó mucho la atención. O hay personas que dicen, a ver, ¿usted es cristiano? A ver, ¿qué significa eso? Y empiezan a mostrar interés. Entonces te dice, mira, ¿te gustaría de pronto, no, que podamos leer la Biblia? Leer la Biblia juntos. No, ya. Dice. Y usted comienza con el Evangelio de Juan. O el Evangelio de Marcos. O Mateo o Lucas, cualquiera. Pero los evangelios mucho mejor, me comprenden los evangelios. Para eso son. No va a empezar con el Apocalipsis, ¿no? No va a comenzar con Levítico. No, con los evangelios. Y comienzan a leer la vida de Cristo. A leer juntos. Lean un párrafo o un capítulo cada día.
Nada más, leer. Usted no es un vendedor, usted no está tratando de meter el evangelio a la fuerza. Usted no está tratando de hacerle que sea cristiano, que sea evangélico. No, usted está compartiendo la palabra. ¿Me comprende? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que para poder enseñar el evangelio, tenemos que estar dispuestos a pasar tiempo con otros explicándoles. Tenemos que estar dispuestos a hacer el trabajo. Hermanos, ¿no tenemos tiempo de sentarnos con alguien a leer la palabra juntos? ¿No tenemos tiempo de pedir permiso a una persona para explicarle el evangelio? Entonces no haga nada y Dios no le va a utilizar y nadie se va a convertir. Y Dios va a utilizar a otro para que esa persona se convierta. Para todo en la vida necesitamos tiempo. Para todo en la vida nos esforzamos para tener tiempo para trabajar. Estoy seguro que muchas veces hemos ido a trabajar a pesar de que han habido familiares que nos están visitando. Estoy seguro que muchas veces hemos ido a trabajar aún enfermos. ¿O no? Estoy seguro que muchas veces hemos hecho, no sé, algún trabajo, alguien que nos pidió, alguien necesitaba algo, a pesar de que no estábamos en condiciones. Pero para las cosas de Dios también hay que hacer el esfuerzo. Para que otros sean salvos, tenemos que estarnos dispuestos a darnos el tiempo de enseñar. Pero acuérdese, usted no es un vendedor. Usted no va a convertir a la persona. Usted no le va a forzar. Usted simplemente le va a enseñar. Si la persona no está de acuerdo, no importa, no lo tome personal. Dios va a obrar por medio de su palabra. ¿Me doy a entender? Entonces, lo que es evangelizar, ¿qué es evangelizar en primer lugar? Es enseñar. En segundo lugar es enseñar, ¿qué cosa? Las buenas noticias de salvación. Mire, el evangelismo es hablar de las buenas noticias, algo bueno. Usted está hablando de algo bueno cuando evangeliza. Usted está hablando de la salvación, sí. Hay que hablar del pecado, hay que hablar de la condenación, pero principalmente usted está hablando de Cristo, de la persona de Cristo. Mire lo que dice 1 Corintios 15, del 1 al 8. ¿Cuál es el mensaje de salvación que usted tiene que explicar? Lo que pasa es que si me hacen preguntas no voy a poder responder. Mire, créame, míreme hermano, míreme. Ni yo puedo responder muchas de las preguntas que me hacen. Yo que llevo años estudiando la Biblia, enseñando, hay veces en que la gente me hace una pregunta y ¿sabe lo que digo? Lo siento, no sé la respuesta. No hay nada malo en eso. La gente no tiene que pensar de usted en que usted es una persona que sabe mucho. La gente tiene que ver que usted es una persona pecadora de la cual Dios ha tenido misericordia. Incluso a veces, más efectivos para evangelizar son hermanos que no tienen mucho conocimiento, porque a veces tienen más disposición y Dios usa la disposición con tal que se entregue su palabra. ¿Me comprende? ¿Qué es lo que hay que saber para poder evangelizar? ¿Se acuerda de la mujer samaritana? Ella estaba ahí y estaba viviendo en adulterio, había tenido varios maridos, ya parecía esta cantante de música, actrices que se casan como 4 o 5 veces. Y el que ahora tenía no era su marido, estaba conviviendo, no estaban casados, ¿ya? Y va y se encuentra con el Señor. Y para hacer la historia corta, el Señor le dice, yo soy el Mesías. La mujer deja el cántaro y se va a los hombres a decirle a la ciudad, he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Y vienen los otros y vienen y hablan con Jesús y se convierten. ¿Cuánto tiempo pasó de que esa mujer conoce al Señor a cuando comienza a predicar el Evangelio? Nada. Ese rato. ¿Qué sabía ella? ¿La doctrina de la Trinidad la entendía? ¿Entendía ella la segunda venida del Señor? ¿Entendía quién va a ser el anticristo? ¿Entendía qué significa las 70 semanas de Daniel? ¿Entendía ella la doctrina de la inspiración de la Escritura? No, ella sabía que Jesús era el Mesías. Y lo contó, ¿y sabe qué? Vinieron los samaritanos y se convirtieron y le pidieron a Jesús que se quedara más tiempo ahí. ¿Qué hay que saber para evangelizar? Una sola cosa. Hay que conocer a Cristo, nada más. Mira lo que dice Pablo. En 1 Corintios 15, versículo 1 al 8, dice, además, entonces Pablo va a recordarle a los corintios lo que es el Evangelio. ¿Están conmigo? ¿Ya encontró? Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué cosa? Aquí viene a resumir el Evangelio. Este es el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Cuando Pablo habla a los corintios y les va a decir, hermanos, les voy a recordar el evangelio que les prediqué. Ese evangelio, si ustedes lo creen, si ustedes permanecen en él, serán salvos. ¿Cuál es el evangelio? Que Cristo murió por nosotros, conforme a las Escrituras. ¿Qué más? Fue sepultado, ¿y qué más? Y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y bueno, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, se apareció a Pablo, como para comprobar de que él resucitó. Entonces, ¿cuál es el mensaje del evangelio? La persona y la obra de Cristo, nada más. ¿Cuál es el evangelio? La persona y la obra de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que compartimos cuando predicamos el evangelio? Y aquí viene un punto. Evangelizar es enseñar, ¿no es cierto? ¿Pero enseñar qué? Enseñar a Cristo. Mostrarles a Cristo. Hablarles de Cristo. Leerles los evangelios, leerles la palabra para que sepan de quién? De Cristo. Usted cuando evangeliza, usted no está tratando de convencer a la persona que la iglesia cristiana es la verdadera iglesia. Usted cuando está evangelizando, no está convenciéndole a la persona de que la doctrina reformada es la doctrina bíblica. No, usted está hablando de una persona. Usted está hablando de la persona de Cristo. ¿Qué tiene que hacer la persona para ser salvo? Creer en el reino milenial. Creer en Cristo, en la persona de Cristo. Sí, hay una doctrina de la salvación que nos dice, que nos explica todo, ¿no? Que la sustitución, que Cristo tomó nuestro lugar, la justificación, que Dios declara justo, pero por sobre todo eso está ahí en una persona, en Cristo, la persona y la obra de Cristo, ¿me comprende? ¿Me doy a entender? Entonces, usted no necesita saber mucho, usted necesita hablarles de Cristo, enseñarles a Cristo. Por eso es que una de las mejores maneras de evangelizar es sentándose a leer los evangelios. Porque ahí muestra cómo es Cristo, su autoridad, su poder, su gracia, su sacrificio, su resurrección. ¿Me comprende? ¿Es algo difícil evangelizar? ¿Qué hay que enseñar? La persona y la obra de Cristo, el Señor Jesús. Es el evangelio. Tan sencillamente como eso. Ahora, entonces, en primer lugar, evangelismo es, en primer lugar, enseñar. Segundo, ¿enseñar qué? La buena noticia de salvación, que son la persona y la obra de Cristo, ¿no es cierto? Tercero, con el propósito. Hay un propósito claro. La otra vez aprendimos que hay un propósito, es decir, algo queremos buscar cuando evangelizamos. ¿Qué queremos buscar? Les voy a recordar las cosas que no debemos buscar. Principalmente no que entienda que existe un creador. Eso es parte, pero no queremos, no es nuestro propósito. Es decir, no es nuestro propósito explicar al revés y al derecho por qué razón Dios existe y todo. No. Eso es algo que podemos hacer, pero no es nuestro propósito al evangelizar. Principalmente el propósito no es que entienda que no se debe adorar a ídolos. Sí, nosotros podemos pasar todo el tiempo mostrando a la persona por qué no se debe adorar ídolos, por qué el alcoholismo es malo, por qué la pornografía es malo, todo eso. Pero créanme que cuando usted predica el evangelio, Dios va dando el arrepentimiento a la persona. ¿Me comprende? Acuérdense que predicar el evangelio es hablar de Cristo, hablar de la salvación, que la persona sepa cómo ser salvo. Nuestro propósito al evangelizar no es principalmente que confíen en Dios para sus problemas. Usted cuando predica y habla de Cristo no es para que la gente diga, de ahora en adelante voy a confiar en Él para mis problemas. No. No es ese. Usted no pierda el tiempo en eso. Eso no es el objetivo. Usted no está buscando eso. La persona puede confiar en Dios para sus problemas, pero va a seguir perdida si no se arrepiente. Tampoco es su propósito que repiten una oración, como yo les decía al comienzo, ¿no? A veces nosotros pensamos que ya cuando la persona se convierte, cuando la persona dice, ya yo creo en el Señor, me arrepiento, estamos listos. No, eso esperamos, sí esperamos. Pero repetir una oración no es garantía de que alguien se convirtió. Sí les conté, ¿no?, que había un misionero en Perú
que evangelizaba y cuando él daba los reportes a las iglesias que le apoyaban, decían 1000 personas recibieron a Cristo, 200, 500 personas. ¿Sabe lo que decía él? Aquí tenía una hojita donde decía la oración del pecador. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y ahora te recibo en mi corazón. Amén. Y entonces iba por la calle y decía, a ver, lea. La persona leía, Señor Jesús, me arrepiento y confío en mi corazón. Usted es salva. Entonces la persona hizo la oración. Entonces él hacía así. Él no explicaba nada. Él no explicaba, sino que iba y lo único que quería es que la gente repitiera la oración. Porque él pensaba que la gente se convertía por repetir la oración. No. Nuestro propósito es enseñar, explicar. Y Dios va a obrar en la persona, ¿me comprende? Entonces, nuestro objetivo no es eso. ¿Cuál es nuestro objetivo entonces? Nuestro propósito claro, buscando conseguir al predicar lo que Dios dice en su palabra. Y entonces aquí vamos a la cuarta. La cuarta es que las personas, ¿cuál es nuestro propósito al evangelizar? ¿Para qué predicamos el evangelio? Que las personas experimenten un verdadero arrepentimiento y desarrollen una auténtica fe en el Señor Jesucristo. Pero ojo, mire, esto es algo que hace Dios, pero a eso debemos apuntar. Me explico, mire. Cuando digo que no somos vendedores, estoy diciendo que nosotros no vamos a hacer que la persona se arrepiente y se convierta. Pero eso es lo que debemos esperar que ocurra. ¿Qué quiero decir con esto? Yo le predico el evangelio a una persona. ¿Y hasta cuándo debo predicar el evangelio? Exacto. Bueno, más específicamente en el Señor Jesús. Está bien. Sí, pero entiendo lo que ella quiere decir, ¿no? Ella es parte de la reunión. Esa es la idea. Que eso muestra que ella está conectada, ¿no? No como algunos que están medio desconectados aquí, ¿eh? Entonces, nosotros le predicamos hasta que se muestre en ella, en la persona, un verdadero arrepentimiento y una fe en el Señor. O sea, no estoy diciendo que va a pasar 30 años de la vida predicando a la misma persona, ¿no? No, Dios nos va a guiar, pero a lo que voy es que nosotros debemos esperar esto. Dicho de otra manera, usted cuando trabaja en la tierra, ¿usted ora cuando trabaja en la tierra? ¿Los que trabajan en la tierra? ¿O no? ¿No oran ustedes por el terreno? ¿Oran por los animalitos? ¿Sí? Digamos, usted ora por la vaquita que tiene en la casa, ¿no? ¿Usted tiene vaquita? ¿No tenía una vaquita? ¿Qué tenía? Ovejas. ¿Y la vaca que tenía, qué hizo? ¿La parrilla? Ah, no, la vendió. Ya, digamos que usted tiene un terrenito, usted pone la semilla, ¿no? Va. El otro día estaba con el hermano Medardo, me estaba ayudando a hacer el cajón. El cajón para, si sale bien, hacemos uno para acá también. Me falta comprar la mallita nomás. Y entonces me acompañó, porque justo llegó el tractor y él tenía un terreno, se le acompañé y vi cómo el tractor hacía los surcos. Entonces, ¿para qué los surcos? Para que después ponga la semilla, ¿no? Y entonces pone la semilla, pero usted puede hacer que la semilla crezca. ¿Quién hace eso? En la palabra dice, Pablo plantó, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, al fin y al cabo, usted pone, ¿no es cierto?, riega, pone agua, ¿no es cierto?, prepara la tierra, pone la semilla, riega, etcétera. Pero usted es la persona que hace, tiene el poder de que la semilla brote. ¿Quién hace eso? Claro, Dios, porque Dios controla el universo, ¿o no? Claro, Dios es el que sostiene el universo, Él puso este orden, cómo funcionan las cosas, ¿me comprende? Pero usted no puede lograr que esa semilla crezca y dé fruto. Usted tiene que hacer su labor, regarla, prepararla, pero usted no produce eso. Pero usted espera eso o no. Entonces, de la misma manera, nosotros no logramos que la persona se arrepienta y cree en el Señor. Pero eso debemos esperar. A eso debemos apuntar. Entonces nosotros enseñamos el Evangelio, no logramos que la persona se convierta, enseñamos, pero oramos, Señor, haz que esta palabra dé fruto de arrepentimiento y de fe. Acuérdense de esta oración. Señor, haz que esta palabra que le he compartido, haz que el Evangelio que le he compartido, que le estoy enseñando a mi vecino, dé fruto de arrepentimiento y de fe, verdaderos. Entonces nosotros tenemos que apuntar a eso. No importa si la persona te dice, sí, yo ya le pedí al Señor que me perdone. No, tú tienes que, ya, muy bien, excelente, pero tú tienes que verlo, tú tienes que esperar que realmente se vea eso en su vida. ¿Me comprende? Yo conozco muchas personas, como yo le decía cuando yo evangelicé, había muchas personas que repetían la oración conmigo y decían, sí, yo me convertí, sí, yo creo en el Señor. Pero no venían a la iglesia, no tenían deseo de aprender y su vida no cambiaba. ¿Sabes lo que hacía yo? Yo seguía orando para que ellos se convirtieran. Yo decía, Señor, y yo sigo orando por familiares, yo tengo familiares que son cristianos, que han sido bautizados, que han servido al Señor, pero no se están congregando en el día de hoy, no tienen interés en la palabra.
Han pasado algunas cosas difíciles en su vida y en vez de buscar a Dios, se han centrado en sí mismo y digo, Señor, puede ser que esa persona sea creyente o no, yo no lo sé, pero yo lo veo ahora y no está viviendo como creyente. Yo oro, Señor, te pido que obres para que se convierta. Te pido para que él vuelva a los caminos del Señor. ¿Me comprende? Entonces nosotros predicamos el Evangelio y esperamos que haya un arrepentimiento y una fe. Miren lo que dice Pablo, lo que dice la palabra en Hechos 26, 16 al 18. Este texto es el llamado que Dios le hace a Pablo para que predique el Evangelio. Pablo está repitiendo lo que Dios le dijo cuando él se convirtió. ¿Ya? Entonces, aquí Hechos 26, versículo 12 en adelante dice, aquí está Pablo contando su testimonio de conversión ante el rey Agripa. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando al mediodía, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mira lo que dice acá. Aquí está hablándole el Señor a Pablo cuando se convierte. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Porque poner sobre la mano es más complicado. Ponte sobre tus pies. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me pareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Mire lo que dice, te estoy enviando a los gentiles para que les hables de mí, porque él se le apareció, no al Señor. ¿Para qué? Versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Está diciendo, mira Pablo, yo te envío a predicar el Evangelio para que al predicar el Evangelio tú abras sus ojos. No es que Pablo iba a lograr eso, ¿no? De alguna manera está diciendo que tú vas a ser el instrumento a través de tu predicación en la cual los ojos de ellos serán abiertos, es decir, lograrán ver su pecado, lograrán ver el reino de Dios, para que se conviertan de las tinieblas a la luz del reino de Satanás, para que ellos dejen la vida de pecado y comiencen a vivir para Dios, para que reciban por la fe perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, ¿qué es lo que apunta Dios cuando se predica el Evangelio? Mire, escúcheme, apuntamos, y eso debemos creer en el poder del Evangelio, a que la gente realmente, predicamos el Evangelio, oramos por salvación. Primero, oramos por las personas, les predicamos el Evangelio. ¿Y qué esperamos? Tenemos un propósito por el cual les predicamos. Lo hace Dios, no lo hacemos nosotros, pero nosotros hacemos nuestra parte de predicar, que ellos verdaderamente se conviertan al Señor, que verdaderamente dejen el pecado, que verdaderamente vivan para Dios. Por eso que yo soy insistente, siempre les digo, no es suficiente con venir al culto, no es porque usted sea bautizado, usted realmente tiene que amar a Dios. Un corazón convertido es un corazón que ama a Dios, ama aquí en el culto y lo ama todos los días de su vida, en cada momento. Ama, confía en Dios y cuando peca se siente mal, cuando lo deshonra se siente mal, pero no está tranquilo porque ama a Dios. Un corazón convertido, eso tenemos que ver, eso tenemos que esperar. Yo tengo cantidad de familiares y amigos que en su momento ellos fueron cristianos, se bautizaron, pero hoy día no adoran al Señor, no se congregan, no sirven. ¿De qué pecado, de qué les salvó el Señor? ¿Qué gratitud hay en su alma si no están siguiendo a Cristo? No, hermano, nosotros tenemos que ver gente realmente convertida y por eso tenemos que orar y por eso tenemos que predicar el Evangelio. Amén, hermanos. Quiero terminar con las siguientes preguntas. Mire, piensen en estas preguntas. Estoy dispuesto, piense esta es una pregunta para usted. ¿Estoy dispuesto a hacer el trabajo de enseñar el Evangelio para que otros sean salvos? ¿Realmente estoy dispuesto a invertir mi vida, a sacar tiempo de mi vida para enseñar a otros el Evangelio? Eso es una inversión. No es un gasto, no es una pérdida. Nunca será una pérdida el que tú tomes tiempo para poder predicar a otro el Evangelio. Siempre será una inversión para el reino de Dios. Pero si tú no estás dispuesto, Dios no te va a poder usar.
Tú puedes querer con todo el corazón que otros se conviertan, pero si no haces el trabajo de predicarles, si no hablas con ellos, si no le dices, mira, quiero contarte algo, y si no estás dispuesto a hacerlo, solo te quedas en los deseos. Es como cuando Santiago dice, ¿de qué vale decir a un hermano, anda, caliéntate, vístete, y no le dan nada? ¿De qué vale decir, sabes qué? Ora al Señor por la salvación si no estás dispuesto a predicar el Evangelio. Estoy esperando, esta es la segunda pregunta, estoy esperando que Dios sobre de manera poderosa en la vida de mis conocidos para que ellos verdaderamente se arrepienten y crean en el Señor. ¿Estás esperando ver la obra de Dios? ¿Tú esperas ver la obra de Dios? ¿Qué estás esperando? Hermano, cuidado con la idolatría y con el adulterio. Cuidado con el adulterio espiritual. ¿De qué hablo? Cuando un hombre es adúltero a su esposa es porque está poniendo los ojos o el corazón o su cuerpo en otra mujer, o viceversa. Cuando una mujer es infiel es porque ha puesto su corazón, su interés en otra persona que no es su esposa. ¿Y qué pasa? Ya no está valorando, ya no está anhelando y ya no está disfrutando de su cónyuge. Una señal de que un cónyuge no disfruta de su esposa, su esposo, es porque a lo mejor, no siempre, está poniendo la vista en otras personas. Cuando nosotros cometemos adulterio espiritual, es que cuando nosotros estamos amando demasiado este mundo, estamos poniendo nuestra esperanza demasiado en el mundo, estamos valorando demasiado, ya no esperamos las cosas de Dios. Si tu gran anhelo es progresar en la vida, y no está mal querer progresar, pero si ese es tu anhelo, ya vas a perder de vista el anhelo de que más personas se conviertan. El anhelo de que más conozcan al Señor. Incluso también en la iglesia es lo mismo. Si tú estás toda la semana escuchando predicadores de otras congregaciones, viendo videos de otras congregaciones, vas a terminar queriendo estar en esas congregaciones y no vas a amar la congregación en la cual estás. No vas a poder valorar la congregación que tienes, ni los hermanos, ni el pastor que tienes, porque siempre estás con la mirada en otro lado. Aquel que siempre está mirando el trabajo de otro, que el otro gana de esta manera, nunca aprende a valorar su trabajo y eso le va a impedir incluso progresar en su trabajo. De la misma manera, si nosotros estamos poniendo nuestro corazón en el mundo, si las grandes expectativas y anhelos de nuestro Señor son del mundo, ya no vamos a anhelar ver la gloria de Dios en su reino. Y nos vamos a perder de cosas valiosas que Dios puede hacer en medio nuestro. Hermano, yo quiero animarle esta mañana, y quiero terminar con esto. Pongamos nuestro corazón en el reino de Dios. ¿Qué quiere Dios? Que más personas sean salvas. ¿Qué quiere Dios? Que la única congregación evangélica que hay aquí en Molalillo, o no, hasta parece que ahora somos la única, antes había otra creo, pero estamos a una cuadra de la iglesia católica. Somos la única iglesia cristiana aquí en Molalillo. Podamos nosotros ser una luz fuerte, un foco así incandescente, no una velita, no una luz LED. Podamos ser un foco de esto de los estadios, que alumbre el evangelio a toda esta comunidad que está perdida en la idolatría y en el pecado, ¿o no? Que podamos nosotros también como creyentes ser una luz para tantas personas cristianas que van a otras iglesias y no están interesados en ser usados por Dios aquí, ¿me comprende? ¿Por qué está la iglesia aquí? Porque queremos que aquí conozcan al Señor. Pero si nosotros no estamos dispuestos a esperar, a anhelar, no ponemos nuestro corazón. Mire, si nosotros no ponemos nuestro corazón en el avance del reino, no vamos a hacer nada, nunca vamos a tener tiempo para servir al Señor, no vamos a predicar el Evangelio. Solamente vamos a venir acá para cumplirnos, sacamos nuestra tarjetita, marcamos, ya cumplí, me voy. No, hermanos, esta iglesia, esta es nuestra familia espiritual. Esta congregación es lo mejor que le puede pasar a esta parroquia. ¿O usted cree que la gente va a ser salvo yendo a la misa? Ahí van a escuchar el Evangelio. ¿A dónde los testigos de Jehová? Ahí van a ir a escuchar el Evangelio. Si ellos ni creen en Cristo, ¿me comprende? No creen que Cristo es Dios, no pueden ser salvos. Nosotros somos el único lugar, el único grupo de personas que Dios puede usar para predicar el Evangelio en esta parroquia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabe dónde parte todo? Parte del corazón. Yo quiero lanzarles otra vez el desafío. ¿Se acuerda del desafío de oración? Primero, continúa orando por tus conocidos,
para que Dios los salves y haz de esto una práctica diaria. Segundo, añade a tus oraciones que Dios obre arrepentimiento y fe en sus corazones. Tercero, sigue orando para que Dios te prepare y te use para predicar el Evangelio. Cuarto, además, pide a Dios que te dé la disposición de hacer el trabajo de enseñar el Evangelio a otros. ¿Amén, hermanos? Muy bien, vamos a orar para darle gracias.